Bueno, empezamos, si os parece. Muchísimas gracias otra tarde más a todos por haber decidido dedicar un rato para compartir, en este caso con María Blanco. La verdad es que en el anuncio de la convocatoria hemos puesto que nos viene a hablar de su libro Hacienda somos todos cariño, ¿verdad? Qué título tan sugerente. Pero María Blanco es bastante más que un libro. Y yo, que suelo normalmente presentar a los que nos acompañan en los encuentros, no tengo ningún problema en ceder este turno, en este caso, a Carlos Medrano. Como sabéis, es el director de la asociación, que es el que incorporó a la agenda a María, nos transmitió a la Junta que le parecía que tenía mucho que decirnos y que teníamos, por tanto, mucho que escuchar. Sabéis que la escucha es la virtud que más queremos favorecer en Cociudadana. No puede haber ciudadanos libres sin ser ciudadanos informados, y el requisito fundamental de la información es la escucha. Cada vez lo tengo más claro, lo tenemos más claro. En este país nos iría a todos bastante mejor si practicáramos eso, la escucha. Por tanto, la presentación de María se la dejo a Carlos. Dicen que no hay mejor o peor cuña que la de la misma madera. Dos economistas. Ayer hacíamos risas en la Junta con Carlos. Le decíamos, Carlos, que es un economista y es un economista autorreconocido como economista liberal, le decían, María es suficientemente liberal para ti. Y bueno. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que te lo cuente. Carlos, tienes la palabra. Sí, pues muchas gracias. Bueno, María, yo creo que es... Bueno, perdón, que no he enchufado esto. Bueno, vamos a empezar por el tema de si es suficientemente liberal. Pues mira, eso es un tema bastante interesante. Por ser suficientemente liberal, es una de las cosas que es uno de los males de los liberales. Eso ya, María, hemos hablado un poco antes comiendo, porque precisamente hay en esto mucho de los verdaderos liberales y los que no lo son. De hecho, hablando con María, me ha hecho una pregunta muy buena, ¿no? ¿Tú estás a favor de la venta de órganos? Y yo, hombre, pues no. Pues según Keynes diría, tú no eres suficientemente liberal. Y digo, ostras, pero esto es muy bestia, ¿no? Bueno, perdonad que hable así, porque ha sido una conversación de hace un rato. María, bueno, yo María Blanco la conocí, pues fíjate, yo creo que en Internet, en YouTube, viendo vídeos de otras presentaciones de sus libros. He escrito varios, que por cierto también tengo aquí este, que es el último, que es el que viene a hablarnos hoy, pero tiene también otro que es Afrodita desenmascarada, y otro que es de las tribus liberales. Y el de las tribus liberales también entronca con esto de si eres suficientemente liberal, los paleolibertarios y toda esta gente, y los anarcocapitalistas y todas estas historias, ¿no? Que hay verdad que hay una fauna, una auténtica fauna. Pero por resumir, yo diría María Blanco, creo que es una gran comunicadora, una divulgadora fantástica, ha superado mis expectativas porque hoy la he conocido personalmente, y como profesora, es profesora de la Universidad de San Pablo CEU, da clases pues en varias facultades, pero bueno, lo suyo es... De todo. Yo creo que por eso, porque al final creo que es una persona pues, que se apasiona y entusiasta de lo que hace, y se nota cuando hablas con ella porque... Creo que es una de las personas de las que coge un tema y verdaderamente profundiza y no le vale cualquier cosa, ¿no? Y eso está muy interesante. Y todo esto, y todo ese bagaje y esa capacidad pedagógica y todo, además con esa capacidad divulgativa, ¿no? Yo creo que por supuesto recomiendo a todos. Yo entré en YouTube y la conocí por YouTube. Creo que hay vídeos fantásticos de otras presentaciones, de conferencias que has dado aquí tanto en España como fuera de España. Y creo que esa capacidad divulgativa es verdaderamente lo que sí hace falta a lo que es los liberales, ¿no? Que nos reconocemos como liberales y que tenemos, bueno, pues una fama que yo creo que es una de las cosas que podíamos hablar hoy, ¿no? O una fama o una, no sé, una leyenda negra, podríamos decir, ¿no? Incluso alguno te llega a decir, tú lo que eres es un liberal, ¿eh? Tú te quedas con eso, oye, ¿cómo sí? Pero tengo de acuerdo, o sea, estamos de acuerdo, mis argumentos son erróneos, o claro, soy liberal, vale, de acuerdo, soy liberal, o neoliberal, o lo que tú quieras, pero ¿de qué estamos discutiendo? ¿De qué estamos hablando, no? Entonces, yo estoy contentísimo de que esté María Blanco. Ha sido una presentación improvisada, pero tampoco me apetece aquí leer currículums. Yo, desde la admiración, y además le he dicho, yo soy fan, perdona que hable así, y digo, no quiero tampoco ser pesado, quiero hacerlo
bien, sencillo y desde la admiración, sinceramente, y creo que hace una labor muy buena para dar a conocer qué es esto del liberalismo. Y yo voy a empezar por una cosa, fíjate, y le voy a dejar ya a María hablar, pero es que una de las chuletas que tengo aquí apuntadas es de la tradición liberal navarra, de la gamazada, de los fueros y de lo que fue el momento del desarrollo de Navarra, que se copió la ley estatal de industria. ¿Cómo? Bajando impuestos a las empresas que venían a Navarra. Ahí lo dejo. Yo, ¿y qué quiero? Porque quiero pasarle a María, porque ya me veis, Carlos, por favor, que estás ocupando demasiado espacio. ¿Nos hemos olvidado de esa tradición liberal en Navarra? ¿Dónde está esos liberales navarros que tú ibas a La Rioja sin ir mucho más lejos? Está aquí Santiago, que alguna vez hemos hablado de ese tema. Y, oye, sois un paraíso fiscal, te decían los riojanos, yo que vivo cerca de La Rioja. Bueno, ahí lo dejo, creo que esa es una de las cosas que me gustaría hablar hoy. ¿Dónde está esa tradición liberal navarra? Si es que existe. Yo creo que sí. Hay quien dice que sí, pero yo no lo veo. Y nada más, paso la palabra a María. No sé si quieres, te dejo el libro, si quieres algo. De momento no. Muchas gracias. Para que salga en el vídeo, si quieres. Y así... Es profesor de Dirección Comercial y Marketing, entonces lo demuestra. Muy bien. Hay que dar a conocer el libro. Muchas gracias, primero, pues a la asociación por haberme invitado. Ya he comentado con quienes me han preguntado, conozco esta ciudad desde hace muchos años, hacía mucho que no volvía. Yo soy de las que sí creo que el navarro es empresario por naturaleza, porque yo vengo del sur, o sea, mi familia es de Jaén y no lo son, o sea, ya os digo yo, que no lo son. Tienen otras virtudes, nos ha fastidiado, pero yo sí he visto gente emprendedora y sobre todo con una característica que se necesita mucho, que es que en general es gente proactiva, o sea, que hace cosas. Hay un problema, vamos a resolverlo, ¿no? Y tenéis virtudes que yo admiro mucho y sobre todo tenéis una comida que yo ya me vendría aquí mañana, vamos. Y vengo a presentar un libro que sí, es mío, soy coautora, pero sería yo muy mala persona y tendría muy mala sangre si no dijera que este libro es fruto de mi maestro. Mi maestro es Carlos Rodríguez Brown y es el alma del libro, ¿no? Es el que me propone, o sea, fue mi maestro. Pues había dinosaurios por las calles cuando yo estaba haciendo el doctorado con Carlos y nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Luis Daniel Ávila también fue alumno de Carlos. Carlos Rodríguez Brown, no sé si le ubicáis, si le conocéis, si le habéis oído alguna vez, unos sí, otros a lo mejor menos. Es un profesor de Historia del Pensamiento Económico, catedrático de la Universidad Complutense, que hizo el acto de caridad de dirigirme la tesis y luego tengo el honor de además ser amiga suya, que es de estas personas poco reconocidas, le reconoce porque canta en la radio, porque es muy divertido, hace chistes y todas esas cosas, pero nadie sabe que desde siempre, desde que yo le conocí, es uno de los investigadores que ha publicado en el extranjero cuando nadie lo hacía, ¿no? Es un reconocido investigador en historia del pensamiento económico, que ha ido derivando, su preocupación por la economía ha ido derivando hacia la divulgación, y por eso escribe en los periódicos y me enseñó que la divulgación es importante, porque las ideas están muy bien, pero si las ideas están en una nube ahí alejados de la realidad y de la gente, ¿para qué quieres las ideas? Si se trata de que la gente las entienda y las haga suyas, los pensadores y los intelectuales no somos nadie. Quienes se mueven el mundo pues son las personas que van a trabajar todos los días y que hacen todo lo que pueden por sacar adelante a sus familias, ¿no? Y es a ellos, a esas personas, por eso me gusta mucho estar en esta asociación, que es una asociación de ciudadanos informados, abierta, para ellos es este libro, ¿no? La idea de Carlos era ¿por qué la gente piensa que es tan bueno pagar impuestos? O sea, ¿tiene algún tipo de correlato? Porque cuando estudias economía y ves la relación entre el PIB, la presión fiscal, la curva de Laffer y todas las ideas, cuando además te dedicas a estudiar el pensamiento liberal, la iniciativa privada y todo esto, pues dices, bueno, nosotros somos los buenos, nosotros sabemos, el resto no, pero la realidad es que la gente, esos que se levantan cada mañana a levantar el país, pues de repente parece que comparten esta idea de que hay que pagar impuestos y que cuantos más impuestos, mejor, ¿no? Y yo soy de las que creo que la gente no es idiota. O sea, yo no creo, bueno, es que la gente está mal informada, no sabe votar. La gente vota en función de los incentivos, ¿no? Así que nos pusimos a investigar, no hicimos un libro sobre impuestos.
No es un libro sobre impuestos, es un libro sobre la retórica que utiliza en general el gobierno de todos los partidos, porque llegamos hasta la época de Franco, y a mí me habría encantado revisar la hemeroteca del siglo XIX para ver qué decían, cómo se hacían propaganda. Sorprende que en la época de Franco hubiera propaganda, ¿no? Porque dices, propaganda a favor de pagar impuestos, porque dices, bueno, pues a ver, si era un dictador, ¿para qué no le haría falta hacerse publicidad? Por supuesto que le hacía falta, ¿no? A todo el mundo le hace falta, a todos los gobiernos, a todos los estados, le hace falta estar congratulado con el pueblo, con los súbditos y no ser el tirano, sino ser el benefactor, ¿no? Y a Franco también le pasaba, porque era un dictador, pero no era idiota. Así que no me puedo encontrar más en casa que en esta asociación presentando este libro. El título también es de Carlos, es lo mejor, o sea, Hacienda somos todos, cariño, ¿no? Como ya lo ves venir, ¿no? Ya lo ves venir, que te están diciendo somos todos, así que paga, cariño, yo te lo digo con corazón, con emoción y tal, para que te sea más fácil. Hemos dividido el libro en varios capítulos que tienen un mensaje muy claro. Primero, Hacienda somos todos y lo aceptamos y además siempre es para bien, para el beneficio de todos. Lo peor del mundo es no pagar impuestos y finalmente lo que la propaganda esconde. En primer lugar, me parece interesante el plantear ¿Hacienda somos todos? Este es un eslogan precisamente de la época de Franco que decía Hacienda somos todos, que cuando llegó la democracia cambiaron el eslogan a Hacienda ahora somos todos, como si antes no. Y éramos la misma sociedad que pagábamos en un momento y en otro, ¿no? Pero lo que transmite el Hacienda somos todos es que normalmente el Estado te mira y te dice, como yo soy tú, como soy tu reflejo, lo que yo te digo que es bueno para ti, lo es. Y probablemente yo tengo más razón que tú mismo para saber lo que es bueno para ti. Entonces, digamos que el ciudadano, sobre todo últimamente, por las razones que sean, que a lo mejor podríamos reflexionar sobre ello, hemos ido delegando funciones que son propias del individuo al Estado, con la mejor intención. Y el Estado también se los ha ido arrogando, no digo necesariamente que para retorcernos el brazo y torturarnos, probablemente con buenas intenciones. Pero las buenas intenciones tienen un recorrido relativamente corto, ¿no? Y al final, eso de que Hacienda somos todos, regular. Hacienda, en realidad, es un conjunto de personas que trabajan para el Gobierno y que deciden o que ejecutan las decisiones de cada Gobierno respecto a cuántos impuestos debe pagar la ciudadanía. Hacienda no somos todos, Hacienda es una agencia estatal, como hay otro tipo de agencias estatales, ¿no? Claro, esto nos lleva a ¿el Estado somos todos? Bueno, todos votamos, pero ¿somos todos? Eligen nuestros representantes. ¿Los representantes hacen lo que realmente votan los ciudadanos? Probablemente a nivel más pequeño, municipios, regiones, etcétera, es más fácil vigilar al vigilante, pero a nivel nacional esa pregunta se queda un poco sin respuesta, ¿no? El tema de la identificación está muy presente en el libro y en todo el rastreo que hemos hecho de hemerotecas, televisión. Eso me ha tocado a mí, con Luis Daniel. Carlos es la voz cantante, pero aquí los coristas nos hemos dedicado yo me he revisado todo el archivo de Radio Televisión Española buscando anuncios. He visto todos los anuncios de los últimos 40 años, de Hacienda y de otras cosas, porque ya que empiezas a buscar, te entretienes, ¿no? Y sí que hay muchos anuncios donde se establece esta identificación entre unos cuantos y todos, ¿no? Eso por una parte. El hecho de que lo aceptemos remite a la idea de que hay un contrato social. Entonces, tú en el momento en que naces en este país, se supone que estás de acuerdo con todo lo que ha venido, antes. Que en gran parte es así. Es decir, tampoco. El otro día tuve una discusión por Twitter con una persona que me decía que se debería votar la Constitución cada 6 meses o cada año.
Porque, claro, la gente que viene nueva de las siguientes generaciones no ha votado la Constitución. Y yo decía, madre mía, tú imagínate la Constitución inglesa, que tiene tantos siglos, si tuvieran que estar permanentemente votándola, pues a lo mejor hay metanormas que no hace falta, ¿no? Pero tampoco es verdad que existe un contrato social que establece determinadas cosas que todos tenemos que aceptar calladamente. Y la palabra clave aquí es calladamente. También es verdad que la responsabilidad de informarse es del ciudadano. Sí, el Estado tiene que informarte, pero tú como ciudadano tienes que saber qué estás delegando, en manos de quién, a quién has votado, por qué razón esa Constitución sirve, no sirve, qué queremos ser, quiénes queremos ser, quiénes queremos que sean los españoles de mañana, en qué España quiero que vivan mis nietos, por ejemplo, ¿no? Eso creo que es una responsabilidad que los ciudadanos hemos abandonado bastante. Y hemos pensado que, bueno, pues ya se ocupan, ya está, o sea, no me van a mentir. Pues sí, te van a mentir y te van a decir cosas, no necesariamente, o sea, aquí miente todo el mundo, ¿eh? Miente el sector privado, miente el sector público, miente el de arriba y miente el de abajo. Eso es así. Otra cosa es la relevancia de la mentira o las consecuencias de la mentira. Es distinto que mienta un alumno que ha copiado un examen, aunque está igual de mal, a que mienta, yo qué sé, alguien que te está defraudando dinero público de las viudas de no sé quién. Entonces, la responsabilidad de la mentira o de la falta de información o de la poca transparencia, que es algo que yo creo que hemos dejado de la mano de Dios, o sea, hemos asumido que no podemos hacer nada, y como no podemos hacer nada, todo lo aceptamos, es por nuestro bien, lo aceptamos, nada podemos hacer. Creo que esa idea es bastante nociva y nos ha llevado a cierta dejación, ¿no? Y el tercer punto, el de siempre es para bien. Hemos asumido que cualquier gobernante siempre va a hacer todo por nuestro bien. Siempre. Es verdad que a medida que ha ido avanzando la democracia y que se ha producido esta polarización en la política y en la ciudadanía, quienes hacen bien son los míos, los otros no. Cuando en realidad, fijaos lo que voy a decir y se está grabando y no me arrepiento de lo que voy a decir, pero la primera privatización la hizo Felipe González, ¿eh? Es decir, aquí no hay buenos y malos, aquí hay personas y hay políticos que aplican determinadas políticas y otros políticos que aplican otras determinadas políticas. Entonces, no. Por eso, cuando tú decías lo de como cuánto de liberal, yo soy bastante independiente y, sobre todo, estoy bastante fuera del espectro político. Entonces, yo reconozco o intento identificar aquellas políticas que favorecen la independencia y la autonomía del ciudadano y el bienestar de toda la población. Pero, claro, si vamos a... Bueno, aceptamos todo y siempre es para bien cuando son los míos, nos podemos llevar un chasco enorme, porque a veces los míos también mienten o me hacen pensar determinadas cosas, o a lo mejor creo que los míos piensan por mí o miran mi bien y a lo mejor quieren mantener pues un escaño en el Parlamento o quieren determinados votos o no tienen escrúpulos a la hora de hacer determinada propaganda política y de proponer y de prometer determinadas cosas que comprometen el presupuesto y el dinero que todos los españoles ganamos en favor de un chiringuito que te va a dar votos, ¿no? Ese tipo de cosas. Hemos intentado no basar las hipótesis que desarrollamos, que están resumidas en lo que estoy contando, basarlo en el pensamiento de determinados intelectuales y, sobre todo, en los eslogans, ¿no? Por ejemplo, esto de que siempre para bien y la idea de pintar al Estado como el que está en el lado de los buenos. Me acuerdo un anuncio de televisión de Bárbara Rey. ¿Ubicáis a Bárbara Rey? No sé si la ubicáis como vedette o como domadora de leones o como lo de después, ¿no? Pero yo recuerdo un anuncio cuando creo que, no sé si tenía ya el segundo hijo, pero la niña sí la tenía y estaba en la roulotte, ella salía en la roulotte y miraba a cámara, fijaros las vueltas que da la vida, ¿no? Miraba a cámara y decía: Ángel y yo somos una familia feliz y una familia honrada que nunca mentimos. Por eso acabamos de hacer la declaración de la renta y hemos pagado a Hacienda porque una familia feliz es una familia que dice la verdad.
a mí mis padres me han enseñado eso también, ¿eh? Luego la vida a la pobre Bárbara y al pobre Ángel Cristo pues les ha llevado por determinados derroteros. Lo que me importa es que ese anuncio estaba pagado por un Estado que estaba intentando transmitir el que una familia feliz es una familia que dice la verdad. Desde la época de Franco, ya durante la época de Franco y después, todos los españoles hemos vivido todo tipo de fraudes, de corrupción de un partido, del otro, del de arriba, del de abajo, del medio, y yo no veo muchos políticos que hayan ido a la cárcel, ¿eh? O sea, no he visto yo que haya mucha rendición de cuentas ni mucha autocrítica por parte de ninguno de ellos. Sin embargo, cuando tienen que hacer publicidad de Hacienda para que todo el mundo pague Hacienda, bueno, pues las frases que utilizan y los eslogans que utilizan son bastante claros. El penúltimo capítulo es el más polémico, yo lo sé, es el del fraude, ¿no? El del fraude fiscal. Lo peor es no pagar. Y yo tenía aquí apuntado que lo peor no es no pagar. Lo peor es incluso desear no tener que pagar tanto. Y a mí me ha pasado decir, que me hayan preguntado en una entrevista de radio, ¿tú de verdad quieres, o sea, no te parece mal que los youtubers, es que estalló el escándalo de los youtubers cuando salió el libro, nos hicieron la publicidad gratuita más grande de la historia? Me entrevistaron, ¿a ti te parece bien el Rubius que se vaya y el otro, el Wall Street Wolverine, que se vayan a Andorra para pagar menos impuestos? Y yo, pues me parece fenomenal, cada uno que se vaya donde le dé la gana. Vamos, que ahora vamos a decir que te puedes ir para trabajar en mejores condiciones, pero no te puedes ir para pagar menos impuestos. Es decir, la emigración por motivos laborales, sobre todo si es una emigración porque tú eres ingeniero, arquitecto, médico y tal, y eliges, pudiendo trabajar aquí, irte a trabajar a Suiza porque te pagan más, eso está bien. Pero si te vas al mismo país, con la misma profesión, porque quieres pagar menos impuestos, entonces está mal. Porque eres poco patriota, porque no quieres contribuir con tu país. Como si la única manera de contribuir al bienestar de tu país fuera pagando al Estado. Que ahora podíamos pensar si hay que pagar al Estado, cuánto y de qué manera y tal. Yo cuánto tampoco lo sé, pero podíamos plantearnos el sentido que tienen los impuestos. Ahora bien, los impuestos deben existir a cualquiera que quiera, a cualquiera que desee pagar menos Hacienda es un mal patriota. Hay una distancia enorme y se ha demonizado el querer pagar menos impuestos. Se ha demonizado porque, claro, si no pagas aquí, entonces no estás devolviendo todo lo que la sociedad te ha dado. Ya, yo también he dado a la sociedad. Yo en concreto tampoco mucho, porque, bueno, sí, soy profesora, pero no soy empresaria. Yo no estoy generando, no sé cuántos de vosotros sois empresarios, pero los empresarios se gastan una pasta en sueldos, en innovación, pagan Hacienda un pico. Bueno, ya tenemos el caso de los sufridores autónomos, que esos ya están generando actividad económica, tienen el brazo retorcido y le están a punto de retorcer el otro. Y somos un país de pequeñas empresas, somos un país de microempresarios y de autónomos. Y creo que están aportando mucho. En plena crisis del 2008, cuando no había demanda interna, los empresarios de este país se lanzaron a exportar porque no había demanda interna. Eso es un riesgo enorme y reactivaron la economía. Estábamos comentando en la comida que los empresarios, los trabajadores españoles y los empresarios turísticos de los años 60, cuando se firma el plan de crecimiento, el plan de desarrollo del 59, bueno, se van a trabajar a Alemania sin saber alemán de aquella manera o a recoger la vendimia en Francia, y es precisamente son esas divisas que entran las que empiezan a generar actividad. Está muy bien meterse con los empresarios cuando ganan dinero, el dinero que sea, y quieren pagar menos dinero, pero no quieren pagar menos impuestos, pero no pensamos los riesgos, las noches sin dormir, que están arriesgando, es decir, pueden tener pérdidas, puede pasar cualquier cosa. Estamos muy acostumbrados a pensar que como estamos en un país desarrollado todo va a ser estabilidad económica y nunca va a pasar nada, pero pasan cosas, se agotan los mercados, los trabajadores cuestan mucho dinero.
Y a quien se presiona no es al trabajador, se presiona al empresario, que sí está aportando puestos de trabajo, está aportando actividad económica, ¿no? Que no estoy diciendo que no tengan que pagar impuestos, estoy diciendo que cuando un empresario dice, o un empresario, me da igual que sea un autónomo como el Rubius o que sea un empresario cualquier otro, quiero pagar menos impuestos o voy a tener que trasladarme a un sitio donde los impuestos no me asfixien, decir que es un mal patriota me parece un poquito fuerte, sobre todo cuando lo haces desde un lugar desde el cual, cuando dejes de ser presidente del Gobierno, por ejemplo, o cualquier otro puesto, y no me dirijo solo a un presidente, digo cualquier presidente del Gobierno, porque no es un lema de ahora solo, tú vas a cobrar una pensión vitalicia, que en plena pandemia se suben los sueldos, y aquí estamos todos callados, callados. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada. Entonces, si yo entiendo que cada uno haga según su conciencia, pero yo según mi conciencia, si puedo pagar menos impuestos, lo voy a decir bien alto, aunque me demonicen. Pero me parece atroz que estemos en una sociedad donde está mal ser empresario y tener ánimo de lucro. Pero ¿cómo no van a tener ánimo de lucro? Si es su función, obtener beneficios. Otra cosa es, si tratan bien a los trabajadores, si generan actividad económica, mientras cumplan, mientras no delincan, como todos los ciudadanos, como todos los demás ciudadanos, porque aquí no solo los empresarios son capaces de defraudar, que yo que vengo de Andalucía sé muy bien lo que es cobrar el paro y trabajar, no porque lo haya hecho yo, porque todos mis amigos lo hacen y además, oye, que no lo haces tú eres tonto, pudiendo, y eso no son los ricos, no son los malvados ricos, es la gente de abajo. Y no necesariamente porque pasen hambre. Estamos en un país desarrollado. Yo no digo que no haya hambre, es una lacra que todos deberíamos trabajar para acabar con ella. Todos, no solo el Estado, cada uno de nosotros, que se nos olvida que la responsabilidad es individual. Esta demonización lleva a defender cosas que a mí me parecen que ya han traspasado el océano de la inmoralidad, como por ejemplo fomentar la delación entre vecinos. Eso me parece muy fuerte. ¿Tienes la sospecha de que tu vecino no está pagando lo que debe? Este es el número de teléfono. Vamos, no te regalamos un pin de milagro. Esa táctica es completamente... ya sabéis en quién estoy pensando que lo hacía, ¿no? Delata a tu vecino, delata a tus padres. Mis padres no pagan lo suficiente. Póngales una multa. Es una cosa que raya ya es impropio de un régimen democrático como el nuestro, ¿no? Hay muchos más temas que se tratan. Yo tampoco querría aburriros, pero hay un último punto que es el de las trampas, ¿no? Lo que la propaganda esconde se refiere a las trampas. Decía Hayek, y se menciona en el libro, que solo la izquierda ha ofrecido una imagen del futuro de la sociedad donde aparecen temas concretos. Y creo que es verdad. Creo que los partidos de izquierda ofrecen normalmente determinadas cosas que los partidos más conservadores o de centro no, porque los partidos de centro o más conservadores se empeñan en pintar campos de colores y mundos de yuppie, y no es que los partidos de izquierda ofrezcan realidad, pero sí lo que pintan es una realidad mucho más concreta, sea cierta o sea imaginaria, pero mucho más concreta. Y, por ejemplo, se generan creencias a partir de aquí que no son verdad, como por ejemplo, la presión fiscal es ilimitada. No, la presión fiscal no puede ser ilimitada. Hay un punto a partir del cual, y aquí el ejemplo, casi más que España, por suerte para España, es países como México o como otros países menos desarrollados, donde un trabajador tiene clarísimo que si percibe que el peso de los impuestos, no sobre el PIB, que le importa un bledo, sobre su poder adquisitivo es excesivo, no los paga. Pero vamos, se pasa a la economía informal con toda tranquilidad y nadie, o sea, un 80% de economía informal en México, os imagináis, ¿no?
pensad en el 80% de esta sala. Esta mesa estaríamos en la economía formal y el resto a lo mejor, bueno, un poquito más, estaríais en la economía oficial o formal, ¿no? Eso es porque los ciudadanos allí tienen una conciencia de que es excesivo e inmerecido, que ese es otro punto, el tema de qué se hace con los impuestos y hasta qué punto cómo se evalúa, cómo se gasta cada euro de cada español genera credibilidad o no en los poderes públicos. Entonces, cuando el poder público ha perdido credibilidad porque ha estado gastándoselo en asesores, en fiestas, en me da igual qué, la gente pierde la credibilidad en esos poderes públicos y decide defraudar. O sea, si nosotros no lo hacemos más, defraudar o pasarse a la economía informal, si no lo hacemos más es porque tenemos una conciencia de tenemos que pagar porque lo otro está mal, entre otras cosas porque nos lo han metido en la cabeza, pero no es verdad que la presión fiscal puede ser, ni la presión ni el esfuerzo fiscal pueden ser ilimitados. Hemos llegado a que las diferentes formas de fiscalidad no se deban solo a razones económicas, que debía ser así, sino que se alude a temas morales, como lo de debes cosas a la sociedad en la que has nacido. Debes algo por haber nacido aquí y haber recibido, ya da igual, aunque hayas, a mí me lo han dicho, aunque hayas recibido una educación privada, no importa. El hecho de haber nacido en España te da un no sé qué, un qué sé yo, que tienes que pagarlo en forma de impuestos. Y si no, eres mal patriota. Bueno, pues a lo mejor eres un buen patriota si devuelves a tu país lo que has recibido generando riqueza, generando empleo, generando una actitud cívica, generando diálogo, como estáis haciendo vosotros aquí, generando otro tipo de cosas. A mí me preocupa esto por una razón, porque yo tengo mucha fe, pues soy una soñadora, en la sociedad civil. O sea, yo creo que una de las bases de la democracia, además del Estado de Derecho y que todos somos iguales ante la ley y que la exigencia debe ser al 100%, no me importa tú dónde has nacido, de quién eres hijo, ni nada de nada, o qué puesto ocupas, la ley es igual o debe ser igual para todos y se debe exigir exactamente igual. El otro pilar de la democracia para mí es la sociedad civil, una sociedad civil responsable que exija. Y creo que esa es la parte que hay que devolver, el formar sociedad civil y el generar espacios de diálogo diálogo pacífico, sin crispación, donde se pueda llegar a conclusiones individuales. Tampoco tenemos que estar todos de acuerdo, porque yo creo que al final las actitudes no son sociales, o la actitud social en realidad es la suma de las actitudes individuales. Me hace mucha gracia debates como, por ejemplo, ¿qué es mejor, la fiscalidad directa o la indirecta? ¿No? ¿Por qué? Pues porque uno diría, pues tal vez la indirecta, la que pese menos, la que sea más progresiva, la que pese menos sobre los hombros de los pobres. Y otra persona te dice, estoy pensando en Adam Smith. Adam Smith decía, la fiscalidad tiene que ser transparente. Es decir, si se percibe menos, si tú sientes menos dolor en tu bolsillo con la fiscalidad indirecta, mejor la directa. Es decir, que la gente sepa exactamente qué está pagando. Nosotros pagamos mucho más impuestos que el impuesto sobre la renta, porque cuando consumimos estamos pagando, cuando vamos a establecer una licencia, un negocio, estamos pagando. O sea, estamos pagando por muchos conceptos que no nos damos cuenta. Adam Smith se levantaría de su tumba y diría, no, tenéis que daros cuenta, no hay información o no nos informamos por alguna razón de todo lo que estamos pagando, ¿no? Sobre todo sería bueno para luego reclamarle a los que quieren pagar menos o no, o poder expresar una opinión sabiendo, ¿no? Y esto me lleva a preguntarme, claro, siempre cuando hablas de impuestos dices, no, pero los impuestos tienen que tener un límite y tienen que tener un límite que esté en armonía con los principios básicos de justicia, de solidaridad, de lealtad. ¿Quién define qué es solidario? ¿Quién define qué es solidario? Si nosotros pensamos, ya os aviso, yo creo en el federalismo fiscal. Ya sé que muchos no, pero yo sí. Y cuando me dicen lo de la solidaridad entre regiones, pienso, bueno,
¿Por qué tipo de solidaridad y de justicia existe cuando un navarro emprendedor saca adelante su negocio y con sus impuestos se está financiando a un jienense, mi familia, que está viviendo un poco del aire y que gasta a lo mejor sin cabeza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quién establece qué es solidario, qué no es solidario, qué es justo, cuánto es justo? Porque justo todos más o menos tenemos una idea, pero ¿cuánto es el pago de impuestos justo? Muchísimos autores han hablado de esto. Y en el libro tenemos pues la idea de Wicksell, pues lo que la gente decida, o sea, lo que todo el mundo, no la agencia tributaria, porque la agencia tributaria no somos todos, cariño. Entonces, lo que todo el mundo crea que es justo, lo que todo el mundo. Habría que votarse. ¿Qué nivel de impuestos quieres tener? Y eso llevaría a que hubiera más información, igual que hay cuando hay elecciones a los partidos políticos. Otra idea que me parece que es un mito es que no se pueden bajar los impuestos sin perjudicar a los más desvalidos. Y con este punto termino. Claro, y entonces volvemos ¿deben pagarse impuestos? Los impuestos que hay son como una tarta y entonces si bajo los impuestos es porque estoy perjudicando justo a los más desvalidos. No se pueden bajar los impuestos manteniendo las necesidades de los más desfavorecidos cubiertas. Sí se puede. Ahora, hay que hacer un esfuerzo de no generalización. No se puede generalizar. Cuando hablábamos por ejemplo, el modelo nórdico, claro, las economías nórdicas primero crecieron, o sea, primero se enriquecieron y luego, cuando ya eran ricas, subieron los impuestos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Se dejó de crear empresa y tuvieron que dar un pasito atrás, porque como había libre entrada de personas y de capitales, pues se iban los capitales. Entonces, creo que deberíamos hacer un esfuerzo todos, yo para empezar, y decir, ¿en qué casos y en qué sectores y qué impuestos se pueden bajar sin perjudicar a los más desfavorecidos, ¿no? Lo que me parece mal, inmoral, y hay millones de ejemplos de publicidad de este tipo que para mí es engañosa. No sé si os acordáis, había un anuncio contra el fraude fiscal que se ha dejado muchísimo dinero en hacer publicidad contra el fraude fiscal. El fraude fiscal es un delito, o sea, no hay que cometer delitos, eso quiero dejarlo claro. Pero también hay que saber que es un delito en el que tú no estás robando a nadie, tú estás dejando de dar algo que es tuyo, estás dejando de darle al gobierno algo que te has ganado con el sudor de tu frente. Que hay una ley que dice que tienes que dar un 15, un 10, un 25, tienes que darlo, es una ley, punto. Ahora, no es lo mismo que atraca un banco, no es lo mismo. Y sí colocan en el mismo lugar al que defrauda que el que atraca un banco. Y peor, porque lo que transmiten es, si tú defraudas, hay un anciano que está dejando de recibir una pensión. Si tú defraudas, hay una cama de hospital que se está clausurando. Y no es exactamente así, porque no todos los gastos, o sea, no hay una correspondencia exactamente entre lo que tú pagas y esa cama de hospital. Hay un montón de gastos políticos, dependiendo, las regiones, pues depende, pero a nivel nacional, eso sí me lo sé, y no solamente voy a hablar de la cantidad de ministerios que tenemos, por ejemplo, ¿no? ¿Podríamos reducir el número de senadores? ¿Se puede hacer algo con la cantidad de asesores que han aumentado un no sé cuantitos %? ¿Tenemos un mejor gobierno por tener más asesores? Si a mí me dicen que sí, yo lo pago. En serio, O sea, si a mí me dicen que tenemos un gobierno mucho más eficaz, que nos va a sacar adelante de toda la crisis que tenemos porque hay más asesores, paguemos. Pero no está demostrado. Es decir, está demostrado que no. Está demostrado que no más asesores implica un mejor gobierno. Entonces, claro, defraudar es un delito, pero al tipo que defrauda no le puedes decir que está matando ancianitos o que está dejando sin cama a gente en los hospitales. Le puedes decir, estás cometiendo un delito, eres un delincuente. Pero no es el mismo delincuente porque hay grados de delincuencia que una persona que está atracando a una señora que va por la calle y le está quitando lo que es de la señora. Entonces, yo creo que me habría gustado
que al final de esta exposición os hubierais hecho simplemente, os hubierais formulado preguntas. No, a mí tampoco me hace mucha ilusión que se esté de acuerdo conmigo, al revés. Me gusta el debate y me gusta compartir ideas, ¿no? Yo cuento simplemente cómo lo vemos en el libro. El libro es mucho más entretenido que yo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque hay anécdotas, ahí están los anuncios, porque está más fundamentado en pensadores y en intelectuales, está mejor argumentado, porque esto es una charla y el libro pues hay que leerlo. Pero sí me habría gustado pensar que cuando volváis a casa pues habéis hecho preguntas acerca de por qué el Gobierno necesita gastarse tanto dinero en publicidad para convencernos de que tenemos que pagar tanto dinero y que si no somos malos patriotas. Muchas gracias. Bueno, abrimos el turno de diálogo, ¿no? Para eso estamos aquí. Hola, buenas tardes. Un placer escucharte. Y muchas gracias por la invitación, Carlos. Soy Águeda, economista. Bueno, tenía un par de comentarios que hacerte o preguntas y quería preguntarte si consideras que hay vías para poder articular los principios de buen gobierno en cuanto a transparencia, participación y rendimiento de cuentas dentro de lo que, bueno, de lo que has comentado, vinculándolo a través de los pagos de impuestos. Y luego has comentado que crees en el federalismo fiscal. ¿Qué piensas de la armonización fiscal en la Unión Europea? Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué hago? ¿Contesto ahora o después? Sí, contesta. Muchas gracias, Aida. Lo primero que creo que habría que hacer son cosas muy simples, porque yo soy una persona bastante simple y lo que sí creo es que es necesario que haya debates y que haya soluciones colegiadas por todos, empezando una actitud por parte de los políticos. Me refiero a las vías para articular buenas prácticas y sobre todo transparencia, por ejemplo, ¿no? Estaría bien que cuando te pasan una factura, cuando te dan una nómina, etcétera, se dijera exactamente qué parte va a impuestos, porque no lo sabes. Yo le pregunto a mis alumnos que siguen fumando, a pesar de mis consejos, siguen fumando. ¿Sabéis cuánto de cada cigarrillo va a impuestos y cuánto no? ¿Cuánto va de cada entrada de teatro o de cine, de cada, bueno, ya no compran CDs, pero de cada ordenador? Cuando te levantas, ¿habéis hecho el ejercicio de ver todo lo que haces a lo largo del día e ir descontando de todo lo que haces y los servicios que utilizas, cuánto va a impuestos? Simplemente para que todos seamos conscientes de lo que pagamos. Eso respecto a los ingresos. Y no está en el libro, pero yo añadiría respecto a los gastos. Porque cuando tú coges los presupuestos generales del Estado, los cierras. O sea, los cierras porque es un horror. No hay quien los entienda. Tienes que concentrarte muchísimo para buscar exactamente qué partida va a qué cosa. Es complicado. O sea, yo tampoco digo que los presupuestos de una nación como España o de cualquier otra nación tengan que ser sencillos, pero no parece que se haga un esfuerzo porque los ciudadanos nos enteremos exactamente qué va a cuánto o qué va a quién. Tiene que haber gente especializada, que esto es lo que yo hablaba de la sociedad civil, que te dice, pues por ejemplo, qué tipo de subvenciones hay. Y hay gente, pues en Twitter hay un montón, algunos, que directamente te dicen, mira, las subvenciones que se han concedido van aquí, tanto aquí, tanto aquí, tanto aquí, tanto. Y algunas pues son muy interesantes, pero otras, sinceramente, se nota demasiado que son pagos electorales. Entonces, yo estoy en contra de que haya pagos electorales de este tipo, porque es que los impuestos, hay mucha gente que tiene que pedir préstamos para pagar impuestos. Eso es una barbaridad, eso no puede ser. No te quiero contar si hablamos de cuando se te muere un familiar, que yo he tenido la desgracia de que me pase hace relativamente poco y por suerte no hemos tenido que pedir dinero, pero si tienes que sumarle al duelo todo lo que significa y ahora
una persona que ha estado pagando religiosamente impuestos toda su vida, cuando se muere tiene que volver a pagar impuestos para poder dejarle a sus hijos todo lo que ha tardado 50 años en conseguir porque ha trabajado como un animal toda su vida. Entonces, hay cosas que, sinceramente, sin intentar desarrollar aquí toda una teoría de la gobernanza y de las buenas prácticas, creo que hay cosas muy básicas que deberían estar en el conocimiento, encima de la mesa de todas las personas. No solamente, es decir, pues tú y yo somos economistas, pero yo hablo de la señora que va a mi lado en el metro, que sepa exactamente qué es lo que está pagando y a dónde va ese dinero. Y lo otro, lo de la armonización fiscal. La palabra armonización, qué bonita es. Es como protección, ¿no? ¿Quién va a decir que no? O sea, ¿quién puede decir que no a la armonización de lo que sea? Lo que pasa es que la armonización fiscal no es igualamos por abajo. Es decir, a mí cuando me dicen, ¿a ti te parece normal que una persona del punto A pague un 50% de impuestos? Es un ejemplo muy estúpido. ¿Y una persona del punto B pague un 20% solamente? No, me gustaría que todos pagaran un 20%. O si tienen que pagar un poco más, vale, pero no digamos la armonización significa que todos subimos hasta el tope. Cuando hablamos, por ejemplo, los economistas de presión fiscal o de esfuerzo fiscal, que no nos gusta nada, a mí sí, pero eso de no, midámoslo con el PIB, todavía hay margen para subir impuestos porque la media de la Unión Europea, y dices, un momentito, que somos como Alemania, tenemos una industria que te mueres. Generamos un valor añadido con nuestros productos que estamos ahí, venga, a por todo, porque somos la bomba. No, tenemos unas circunstancias económicas, esto es muy insatisfactorio, porque el decir vete caso a caso, pero es que es así, es así. Yo estoy convencida que si comparamos la actividad económica de Navarra, la actividad económica de Andalucía, es que no tienen nada que ver. Pero ni la empresarialidad, ni las necesidades, ni el nivel escolar, ni las costumbres, siendo todos españoles y estando todos un poco en el mismo barco y tal, ¿no? Entonces, yo soy federalista fiscal porque creo que puede ser una palanca de empuje para determinadas regiones que sí, voy a decir la barbaridad, que todo el mundo siempre me tira piedras, pues a lo mejor pueden convertirse en un refugio fiscal, que no paraíso, refugio. Es decir, si un territorio como Extremadura, un territorio golpeado por la historia y con una economía muy difícil, muy difícil, si de repente tiene unos impuestos más bajos y conseguimos que tú y yo nos vamos a montar nuestra empresa a Cáceres y levantamos Cáceres porque estamos generando actividad económica, pues qué bien. O sea, yo no tendría ningún problema. No tendría ningún problema. Entonces, lo de la armonización, pues es una palabra preciosa. Allí y luego ahí. Hola, buenas tardes. Soy Marichu Catalán. Soy economista y profesora en la Universidad de Economía. Yo cuando les hablo, soy de teoría económica, no sé nada de hacer una declaración de la renta. O sea, esto la tengo que llevar a otro sitio que me la haga alguien, porque si no, probablemente pagaría más dinero del que debo. Del que debo y del que me gustaría, porque a mí me gustaría no pagar tantos impuestos. Además de eso, soy autónoma y tengo un pequeño negocio unipersonal del que me crujen habitualmente más de lo que me gustaría y que me paso el día diciendo tacos cada vez que tengo que ir a pagar Hacienda. Pero bueno, yo tengo siempre quiero decir, el Estado, el Gobierno, el padre Estado que nos protege y nos cuida como si fuéramos idiotas todo el resto de la población y no supiéramos pensar por nosotros mismos, ni decidir qué hacer con nuestro dinero, y fuéramos todos unos manirrotos, y entonces te dicen, no, mira, mi chico, tú estás cobrando un dinero, pero como sé que no vas a guardar por si acaso te pasa algo en la vejez, ay, ya te lo voy a guardar yo y me pagas a mí esto para las pensiones luego. En vez de igualarte y en vez de darte igualdad de oportunidades al principio, que es cuando pues, te igualan en sanidad, te igualan en educación y te igualan en
que tú tengas los defectos o no, o físicos o psíquicos, o hayas nacido en una familia pobre, una familia rica, a ti te dejan que puedas ir a una universidad a la que quieras, que hagas lo que quieras, pero después de que acabas la universidad, que te dejen en paz, que hagas lo que quieras. Entonces esto no, al final siempre te igualan al final. Dicen, no, mira, ahora cuando ya tengas 70 años o 65, aunque hayas sido un haragán que no has hecho nada en tu vida, vas a cobrar una pensioncilla. Oye, todos tragamos, y ningún gobierno, sea de derechas, sea de izquierdas, por supuesto no, pero de ningún tipo se atreve con esto de las pensiones. Ninguno. Ninguno es capaz de decir, usted es suficientemente capaz para ahorrar su dinero si quiere tener dinero cuando sea viejo, guárdeselo usted. ¿Por qué nos lo tienen que guardar ellos? Esta era una primera pregunta que si algún día alguien se arriesgará con este asunto de las pensiones. Y la segunda pregunta es, igual esto es muy naif, pero yo a mis alumnos siempre les digo, ¿por qué los de izquierdas siempre dicen que son progresistas? Digo, debe ser en los impuestos. Porque yo siempre me pregunto por qué los impuestos son progresistas. Yo no conozco a nadie rico, de verdad que no se mate a trabajar. No conozco a nadie. Hay 4 que han heredado, muy bien, pero lo mismo que hay 4, son igual de marginales los ricos que los pobres que se están muriendo de hambre. Están en el margen. Ninguna sociedad de nuestro alrededor se ha caracterizado nunca por dejar morir a sus inválidos, a sus pobres, ninguna. No conozco yo a ninguna sociedad, ni las tribus del África, ni ninguna que deje morirse a sus seres menos favorecidos. ¿Por qué piensan que nosotros los vamos a dejar? ¿Por qué piensan que nos tienen que quitar dinero a los ricos para pagar, que como dice Carlos, a los ricos que soy yo, como dice Carlos Rodríguez Brown, lo va a pagar usted, señora? No, señora, usted. Y digo yo, ¿qué sería, por ejemplo, un impuesto de tasa fija? Porque si cobran a todo el mundo el 20%, tú ganas 100, pagas 20. Ganas 10.000, pagas 2.000. ¿Por qué alguien que se levanta a las 6 de la mañana, tiene sus preocupaciones, lo que has contado de los empresarios, está todo el día dando cábalas a ver dónde paga, dónde saca, dónde tiene que pagar el 50% de lo que gana porque ha dado un salto de ingresos a una tasa impositiva más alta? Porque nadie tampoco se le ocurre poner una tasa plana. Esto era lo que quería yo preguntar, gracias. Más. Y perdón por... Nada, no, voy para allá. Yo cojo carrete y enseguida... Te voy a contar una anécdota. Dígame. Hace un par de semanas me grabaron para un informativo de fin de semana de 4 y sacaron nada, 30 segundos, porque la tele es así. Pero una de las cosas que me sacaron con dos tortillas de patatas, estábamos hablando de la diferencia, qué es la presión fiscal y qué es el esfuerzo fiscal, ¿no? Pero teníamos otra cosa preparada, que te la dedico, que era con 5 croquetas, acababan de anunciar la subida de las cuotas de autónomos. Me río, pero tengo un hijo autónomo, o sea, sé de lo que hablo. Y entonces era, bueno, imagínate que tienes pues una empresita pequeñita, porque eres autónoma, porque tienes, bueno, tú en tu caso es unipersonal, podías tener 3, pues podías colocarla, ya que estamos, ¿no? Y decir, bueno, no quiere. Imagínate que tienes una empresa de no sé, de reparación de, iba a decir aires acondicionados, pero claro, estamos lloviendo con truenos y eso. Pero imagínate que hace el calor que hacía la semana pasada y tienes una empresita con un par de operarios y tal. Si tú tienes unos rendimientos de 50.000, como decía, ¿no?, al año, empezamos a descontar cuánto te cuestan las 2 personas que pagas más los materiales. Y luego, ¿qué te cuestan? Bueno, pues lo que te queda era una croqueta. De 5 croquetas, lo hicimos todo precioso, Nos comimos 5 raciones de croquetas, hay 5 croquetas, tal, no sé qué, y es así, ¿no? A eso me refiero cuando decía lo de la transparencia. Yo no digo que el Gobierno tenga que explicar con croquetas, pero ¿y en los colegios, los institutos, en la universidad? Dejar claro y poner ejemplos así de... lo de las pensiones es peor porque no dicen, no, mira, tú que eres una persona mayor, que no vas a saber, te van a timar, no. Es que tú, persona mayor, dices, oye, que yo sé y soy capaz de ahorrar, y te dicen, anda ya. O sea, es todavía peor, porque no es que te digan, mira, como eres medio lerda, que eres un poquito rubia, que te veo yo, no, es que tú dices, oye, es que yo quiero, me arriesgo a, cuando sea mayor, no tener nada, y dicen, no, ni de coña, o sea, no. Entonces, yo creo que haría falta
información financiera, y luego hay una cosa, hay un punto ahí que es cuando te dicen, bueno, pero es que se van a crear asesorías que van a coger el dinero de los ancianitos y se lo van a gastar en cualquier cosa. Y yo, con todos mis respetos, pregunto, ¿cómo sé yo que el Gobierno no se está gastando el dinero de los ancianitos en cualquier cosa? Entonces, se lo gastan en algunas cosas que están bien, en otras que no. Entonces, ¿yo cómo sé que el euro que se gastan en gambas o en una dieta que tienen casa en Madrid o en un no sé qué que es inadecuado o en representación o en X, lo que sea? ¿Cómo sé yo que ese euro no es el euro de la pensión de un ancianito o de una ancianita? Eso es un tema... no hay nada que hacer, ¿eh? O sea, olvídalo. Y luego está lo de los impuestos progresivos. Bueno, estás quedando fatal. Estás quedando fatal. Y te voy a decir una cosa. A mí es un tema que siempre le he dado muchas vueltas y quien me dio la solución es un pensador que murió hace relativamente poco que se llama Anthony de Sassé. Luego te paso y si no le digo a Carlos que os lo pase. Él ha escrito un libro que se llama El Estado, que es maravilloso, pero luego estaba muy preocupado por el concepto de justicia y en concreto por el concepto de justicia social. A él le parece, él tiene un concepto de justicia muy amplio que abarca la protección a las personas menos favorecidas, pero entiende que no siempre, dependiendo de la legislación y del país, etcétera, ese concepto de justicia es cubierto por la ley. Y entonces acepta y entiende este concepto de justicia social en ese sentido, ¿no? Lo que se pregunta es, cuando tirando de la idea de justicia social planteamos impuestos progresivos de manera que los ricos paguen más y los pobres paguen menos, siendo algo con muy buena intención, es decir, pues el que tenga más que pague más y el que tenga menos que pague menos, está transgrediendo el principio fundamental de la justicia. El principio fundamental de la justicia. Y él, que era un hombre muy bondadoso, provenía de la Hungría comunista y sabía lo que era la falta de libertad, entonces era un hombre que las personas que vienen de un país así se les nota, se nota de lo que saben de lo que están hablando, y él fue un estudioso toda su vida. Entonces él llega a una conclusión clarísima que uno dice, ¿cómo no se me ha ocurrido antes? Y es, para que no transgredamos ese principio de justicia, de que la ley debe ser igual para todos, hagamos que los pobres sean más ricos. Si queremos que los pobres y los ricos paguen lo mismo y no queremos que los pobres estén desvalidos, ¿por qué no les creamos autopistas, entre comillas? ¿Por qué no les permitimos, por qué no generamos una economía en donde los pobres puedan enriquecerse? Pero claro, cuidado, porque el concepto de lucro tú sabes que está mal. Entonces, si un pobre, una persona desfavorecida que viene de la nada, no puede ser una empresaria, voy a ponerlo en femenino, que queda mejor, una empresaria millonaria, si tú a una persona que viene de la nada le dices lucrarse está mal, mira a ese que tiene más que tú, ¿qué estamos haciendo? Le estamos rompiendo y matando sus expectativas de mejorar. Y por supuesto que va a exigir que los ricos paguen más. A mí me pones la mano en la frente y me dices progresar está mal y solamente tu única fuente va a ser el impuesto que viene de los ricos, y digo que paguen mucho más, porque yo necesito mucho más. Y está en su derecho. Quiero decir, quítale la mano de la frente, deja que progrese. ¿Por qué no se genera una sociedad en donde todo el mundo pueda tener expectativas? Ya no te digo que todo el mundo, por derecho, tenga la mansión de Isabel Presley. Te digo que pueda generarse expectativas, porque las expectativas, como hablábamos este mediodía, es el mejor incentivo. La persona que tiene expectativas, curiosidad, incluso si yo veo que tú en tu negocio te va fenomenal y que por estar aquí en Navarra eres súper exitosa, porque hay determinadas condiciones que permiten que tal, yo me vengo aquí. Me vengo aquí a intentar ser tan rica como tú. Entonces, el tema de los impuestos, sí, el flat tax es una solución, la tasa única de impuestos. Vende muy mal porque queda mejor no tener que decir, permitamos que los pobres sean ricos, porque ser rico hoy en día está completamente demonizado. Está completamente demonizado, excepto si los ricos son los míos, ¿eh?
hay ricos de primera y ricos de segunda. Y eso está muy claro. Es una de las desgracias de hoy en día. Hay mujeres de primera y mujeres de segunda, ricos de primera, ricos de segunda, y todas esas cosas, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Santiago Iturralde y soy desde hace 40 años un pequeño empresario autónomo del sector de artes gráficas. Entonces, te conozco a ti bastante bien, María, por los vídeos de YouTube, también a Rodi de Brown y a Huerta de Soto y toda esta gente que por un lado a Marroquín y toda esta gente, ¿no? Entonces estoy muy imbuido de este espíritu, no sé si liberal o anarcoliberal o como lo llama. Y, en fin, yo pienso que el mayor problema de esta lucha que por supuesto, hay que mantener contra este Estado es que nos ha robado el discurso y nos ha robado el significado de las palabras. Primero hay que definir lo que es el Estado, y lo define muy bien Huerta de Soto, que es el mismísimo demonio. Es un sistema mafioso que gracias a las pistolas y a los jueces y a las cárceles, pues al ciudadano le saca los cuartos, ¿no? Esto él lo relata muy bien y empieza por leer el libro de Samuel, donde Dios permite a los israelíes que tengan un rey, pero les advierte que les va a quitar, en fin, a sus muchachos para ir a la guerra, a sus hijas para hacer perfumes, en fin. Él lo define perfectamente. Entonces hay que definir, digamos, primero las palabras, el discurso. Cuando hablas, por ejemplo, de contrato social, me hace muchísima gracia, ¿no? Yo llevo 40 años pagando un contrato social con el Estado, de la Seguridad Social, ¿no? Y ahora quiero jubilarme. Primero, no he podido romper ese contrato, porque se supone que en un contrato una de las partes las podría romper, por lo menos yo no puedo romperlo. Además, las condiciones continuamente las está cambiando una de las partes y no puedo hacer nada. O sea que de contrato nada, ni para eso ni para nada. Eso es una falacia. Cuando hablas de igualdad ante la ley, pues tampoco es cierto, porque yo, afortunadamente, en mi sector no he tenido competencia del Estado en artes gráficas, pero si yo fuese médico, por ejemplo, si fuese maestro, si quisiera montar una clínica privada mía u otra, tendría la gran competencia del Estado, que el ciudadano puede ir a esas clínicas del Estado sin pagar nada. Si serán malos los tíos, que encima también la clínica privada tiene sus posibilidades de subsistir a pesar de todo, ¿no? Si serán mediocres, si serán, digamos, esto. Bueno, esto fundamentalmente. Luego también otro robo del discurso y de las palabras es cuando hablan los impuestos se pagan por solidaridad. Pues eso es mentira también. Yo soy de un pequeño pueblo de Basaurúa, de Arrarás, y recuerdo que con 5 años se quemaron 2 caseríos, uno en mi pueblo y otro en el pueblo de al lado, y no hizo falta que apareciese por allí ningún Estado, ninguno. Allí todos los caseríos pusieron el número de animales que podían, aportaron la hierba que tenían para dar a los animales, aportaron la comida y aportaron los materiales para ayudar a esa gente a reconstruir el caserío. ¿Por qué? Porque si tú cedes tu virtud solidaria a un Estado, tú te quedas sin practicar la solidaridad. Y cuanto más practicas la solidaridad, más solidario eres. ¿Entiendes? ¿Me explico? Pues esa es la historia. Es toda una mentira enorme y en parte me has defraudado esta María porque te quería con más mala leche. Estoy acostumbrado a oír a esta gente. ¿Has visto? Y tenías que dar mucha más caña, ¿entiendes? Mucha más caña, porque claro, date cuenta, hablamos de impuestos a la vez del 20%, pero oye, en gasolina el 70%, en la electricidad el 70%. Somos auténticamente esclavos de un Estado. Y la desgracia es que con este discurso robado nos convierte a auténticas amebas acríticas. Y así vamos trabajando 6 meses para el Estado como esclavos y encima dando las gracias por lo bien que nos trata. Y menos mal que nos lleva a la guerra, ya nos quitaron la mili, yo pasé la mili. Y ahí estuve 1 año de esclavo para el Estado, ¿tal para qué? Afortunadamente no hubo guerra, si no me mataron en la guerra, pero yo pienso que lo más lamentable y lo más terrible para el ciudadano es el Estado, sobre todo en la dimensión que tiene. A partir de la Revolución Francesa esto ya fue el desastre, total y absoluto. Bueno, eso es todo. Voy. Yo te agradezco tus palabras y siento mucho haberte defraudado. Le he dicho a Carlos cuando estábamos en la comida, le he dicho, creo que no voy a ser un poco más suave de lo que pensaba. Fíjate, ahora voy y defraudo a la gente, oye, no puede ser. Te voy a decir una cosa, si te das cuenta de todas las cosas que he dicho, no estamos tan alejados, no estamos totalmente de acuerdo, que está bien, o sea, yo la discrepancia la llevo bastante bien, no me pasa nada. Reconozco muchísimo tu discurso, claro, porque soy amiga de Huerta de Soto, entonces conozco muy bien de lo que estás hablando y el discurso. Yo también creo que el contrato social es un fraude, pero lo acabo de decir. O sea, nos dicen que hay un contrato social, pero que luego, y de hecho hablamos de ello en el libro, que te recomiendo que te leas porque te va a gustar más que mi charla, porque está la mano de Brown ahí metiéndose. Es verdad, yo sí creo que el contrato social es una ficción. Yo creo que las cosas hay que hacerlas de otra manera. Y hay una cosa que has dicho que me parece muy importante
y que está en la base de muchas cosas. Y es que cuando delegamos el cumplimiento de la virtud a un ente, que me da igual que le llames Estado, que le llames cualquier otra cosa. Mira, el ejemplo que yo siempre pongo a mis alumnos, que yo también doy teoría económica como tú, entre otras cosas porque yo trabajo para el capital, estoy en una universidad privada, el ejemplo que le pongo a mis alumnos es, cuando tú estás acostumbrado a que tu madre te recoja la cama todos los días, no incorporas en tu vida que la cama es tuya, tú has dormido ahí, la tienes que recoger tú. Es tu responsabilidad, es algo tuyo recoger lo que tú estás, ¿no? Me parece que es muy simplista, pero cuando tú delegas el cumplimiento de la virtud que sea la solidaridad, que es una virtud individual que afecta a todos, pero bueno, el egoísmo, hay muchas virtudes que son individuales y que afectan a la comunidad en la que vivimos. Cuando tú delegas esa virtud a un ente externo a ti, entonces estás perdido, porque vas a dejar de internalizar que es algo que te corresponde a ti y que es tu responsabilidad ser solidario. Lo que me contabas del incendio, la gente tiene una responsabilidad ahí respecto al otro. En Madrid, cuando con Filomena y tal, o sea, con el ejemplo de Madrid, porque es donde vivo, nadie se planteó nada. O sea, había uno que decía, esto lo debe hacer el ayuntamiento, y todos le miramos como diciendo, ¿tú eres idiota? O sea, ¿cuándo ha habido aquí una nevada así? Que te llegaba por más arriba de la rodilla. Estábamos todos ahí, nadie se preguntó nada, te salía, porque es una virtud que se tiene que cultivar internamente, y eso se enseña con el ejemplo en la familia, entre los vecinos, en el colegio, se enseñan las virtudes sobre todo con el ejemplo, no basta con decirlo. Entonces, cuando tú, niño, ves que el ejemplo es que no, que eso ya lo hace papá Estado o mamá Estado, lo hace el Estado, lo hacen los gobernantes, y que lo que tienes que hacer es cumplir solamente, cumplir la ley, no digo que haya que incumplir la ley, que luego pasa lo que pasa, pero cuando se supone que no está prohibido, luego lo puedo hacer, no, hay cosas que no están prohibidas y son inmorales. Colocar a tu señora es inmoral, no lo hagas, por Dios, es antiestético, o sea, no se hace. Y digo, colocar a tu señora como otras muchísimas cosas, ¿no?, que lo hacen en todos los partidos y porque pueden, oye, perdona, es que no es ilegal, ya, no es ilegal, pero está mal en conciencia. O sea, la conciencia no es la ley, la conciencia está aquí y se cultiva cada uno, ¿no? Entonces, ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Otra cosa es que nos han quitado el discurso. ¿Dónde está tu responsabilidad, Santiago? Porque, claro, está muy bien que tú y yo, que estamos de acuerdo en muchísimas cosas, estemos aquí, pero resulta que se ha votado unas determinadas cosas, ¿eh? Y no se ha votado menos Estado, se ha votado más Estado. Y los que creemos en menos Estado no lo hemos debido hacer muy bien, porque han seguido votando más Estado. En Madrid ha ganado Ayuso, pero, en general, yo no me siento orgullosa, por más que Carlos ha sido tan amable al principio, de decir que soy divulgadora, que escribo en los periódicos, pues podemos seguir escribiendo en los periódicos 1.000.000 de años y Jesús puede seguir teniendo su cátedra. He tenido la suerte de dar clase en su máster y tal, le conozco muy bien. Pero ¿en qué se traduce eso? ¿Hemos convencido a alguien de que la solidaridad es individual? ¿Hemos convencido a alguien de que se está gastando el dinero en cosas que no se deben? ¿Hemos convencido a alguien de que el Rubius no es un mal patriota? Pues no, porque cuando hemos sacado el libro, lo primero que nos han dicho es, pero madre mía, ¿cómo es eso? Pues yo quiero pagar más impuestos. Y yo decía, pues ole tú, págalos, pero no me obligues a mí. Entonces, estando de acuerdo en muchas cosas, en la definición de los términos, yo no soy anarquista. Bueno, soy bastante anarquista en mi propia vida. Quiero decir, me molesta que me digan lo que tengo que hacer, eso es verdad. Pero sí creo en un Estado subsidiario. Hay un problema, ¿eh? O sea, esto es muy problemático. Pero como me has tirado de la lengua, ahora te lo suelto. Claro, yo creo en un Estado subsidiario porque creo que, con Adam Smith, que la responsabilidad individual y la acción empresarial individual probablemente no llegue a todo. Ahora bien, también sé, porque no soy idiota, que el Estado tiende a multiplicarse y a mutar. Va mutando, va cambiando de figura, va apareciendo de una manera o de otra y te va convenciendo de que es necesario. Pero claro, con lo que hacemos todos. Vender
nuestro activo específico, tú que te dedicas al marketing. ¿Qué es lo que vendes? Lo que nadie puede ofrecer, ¿no? Entonces, el Estado hace lo mismo y nos convence. Y ahora yo pregunto, ¿nos convence o nos dejamos convencer porque es mucho más fácil estar sentado en la silla diciendo, qué horror, ¿eh? Hay que ver el Estado, que he pagado Hacienda, la de Dios, y no hacemos nada? Ni reclamamos, ni votamos otra cosa. Al revés, los partidos políticos que no porque son buenos, porque son partidos políticos y tienen intereses políticos, se han arrimado más a ver si ganamos algún voto vendiendo menos impuestos. Esos partidos políticos, al final, ¿dónde están? Quiero decir, lo puede decir el que sabe que no va a ganar, pero cuando están arriba y llegan al poder, 30 veces subir los impuestos después de haberse vendido como vamos a bajar los impuestos que no os lo vais a creer, va a venir un viento de frescor que no os lo vais a creer. ¡Ja! 30 veces subir. No, es que los de atrás nos han dejado la casa muy mal. Es que teníamos aquí hemos abierto el cajón y había un agujero negro horrible. No me vendas la moto, que tampoco soy idiota, pero todos hemos comprado eso. Todos. Y aquí estamos, hablando del Estado, de los impuestos y pagando cada vez más. Y una factura de la luz que nos vamos a entender. Vamos, el abanico y las velas va a ser el producto estrella este verano. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Igual que, pues eso, la competencia estatal, que estamos queriendo nacionalizar. Que nadie dice nada porque haya gente en el Congreso, en los diputados, hablando de nacionalizar la electricidad después de lo que ha costado privatizarla. Que venía hoy en el tren y hacía así y veía el Wigo que va a Barcelona por 7 euros. Por 7. Y dices, ole, bien, que haya 5 más. Y que pongan un Wigo a Pamplona y pueda venir yo aquí cada semana, ¿no? Bueno, pues no. Qué horror, que se quieren lucrar. Esta gente, y encima franceses, vienen a invadirnos. Que se vayan. Que se vayan, nos quedamos con un tren carísimo. Eso sí, lo volvemos a nacionalizar. Y nos falta ya ponernos a cantar el cara al sol, porque era en la época de Franco cuando se nacionalizó todo. O sea, montamos un INI, un nuevo INI, con lo que costó. Con lo que costó las pérdidas que generaba y con lo que costó desmontarlo, ¿no? Pues aquí estamos todos callados. Entonces, a mí me parece genial y me divierte muchísimo hablar de que el Estado es el demonio. Pero ¿y nosotros qué somos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en que exista ese demonio horrible y que estemos todos como estamos? Pues es nosotros, yo me miro al espejo, no estoy contenta. No estoy contenta porque hay algo que no estamos haciendo bien. ¿Y sabes lo que pasa, Santiago? Que cuando tú le dices esto a un liberal, o sea, no te quiero contar dónde te pone. Porque somos todos muy egocéntricos. Y como tenemos la verdad, y somos los buenos, tenemos la verdad, pero somos muy poco pragmáticos. O sea, no somos capaces de transmitir y, sobre todo, además de poco pragmáticos, no sabemos reconocer las cosas. Entonces yo, no lo digo por ti, por favor, que encima empresario, o sea, aquí empujando como hace falta. Lo digo en general, sobre todo por nosotros los intelectuales, que se nos llena la boca con muchas cosas, pero luego no hemos convencido a la gente que teníamos que convencer. A ti sí. Pues mira, ya hay uno, pero ¿no te parece que...? O sea, me siento orgullosa, ¿eh? Pues que piensen que estás loca. A mí ya me han llamado de todo. ¿Sigues? Por eso, quiero decir... A ver, yo no voto jamás, ¿eh? Tengo que decir que he votado al anticomunismo en las últimas elecciones municipales, autonómicas. No quiero decir que he votado por nadie, he votado contra. Pero yo soy abstencionista convencida, porque no me creo a ninguno. Pero hago lo que puedo. No, que decía que hace tiempo que estaban... Sí, ahí al fondo. Y estamos llegando
Es que me enrollo mucho. No, por favor. Pero claro, me ha provocado, me ha dicho que le he decepcionado, yo tenía que darle una respuesta. Claro, pues no falta, claro. Rapidito, lo primero decir que no soy economista. Después hacer una acotación, es decir, Navarra es rica, es decir, Jaén, Andalucía, Extremadura, pero hay que hacer notar también que Navarra es rica porque aquí han venido a trabajar andaluces, extremeños, etcétera. Eso yo creo que es importante. En segundo lugar, me interesa mucho lo que es información y transparencia. Porque digamos yo creo que es la clave. Hace un tiempo, es decir, bastante tiempo, yo intenté entender por qué pagaba o cómo hacer la declaración de la renta. Resultó imposible y aún sigue siendo imposible. Yo creo que se ha montado un chiringuito entre unos y otros de no entender o de no hacer que no entendamos, ni por parte del Gobierno, ni por parte de, digamos, agencias financieras, asesorías, que buscan, es decir, el cómo vamos a quitar y etcétera. Y después hay un tema que es importante de información. Yo quisiera pagar Hacienda y me gusta pagar. Y después puede ser que no sirva para nada, pero igual tengo un problema de salud muy grave y que tengo información sobre lo que me ha costado. Igual me daba cuenta de que tenía que haber pagado más Hacienda. Simplemente comentarlo. Claro, es un comentario muy interesante, porque efectivamente es uno de los argumentos, ¿no? Y si te da una enfermedad terrible y tienes que utilizar muchos recursos, ¿qué? Esa es la razón, una de las razones. Primero, no hay otra alternativa. Quiero decir, yo creo que el tema de la salud no está, a ver cómo lo digo, va a sonar fatal, explotado o no está investigado lo suficiente como para que haya servicios disponibles para todos, que sería lo ideal. Yo por eso creo en un Estado subsidiario. O sea, creo en un Estado subsidiario, pero creo que a lo mejor no tendrías que gastar tanto en Hacienda para conseguir esos servicios sanitarios si tienes un problema muy terrible, si nos aseguráramos los ciudadanos de que los gestores de nuestros dineros lo utilizan eficientemente, se analiza el impacto del gasto público, que es algo que no estamos muy acostumbrados en este país, pero quienes trabajan con, por ejemplo, proyectos empresariales, etcétera, y se presentan pues eso, a la obtención de determinados proyectos, te hacen un seguimiento de cuál ha sido el impacto de tu negocio, de tu proyecto, etcétera. O, por ejemplo, las evaluaciones a las ONGs, pues también, pero se debería hacer, ¿no? Si se hace con las empresas o se hace con las ONGs o te lo hacen a ti. Yo presento un proyecto de pensamiento, fijaros, de pensamiento o algo así, a Atlas Foundation, por ejemplo, me dan mi beca o lo que sea, y a mí me piden, dime en qué has trabajado, en qué periódicos has salido, en qué televisiones, a cuántos alumnos has hablado, cómo has difundido tus ideas. Eso yo no lo veo, no veo que lo hagamos. Y claro, si tú tienes la información de lo que has pagado a Hacienda y tienes la factura de lo que te ha costado el servicio médico porque has tenido un problema muy terrible, a mí me gustaría saber si se podría obtener ese servicio con la misma calidad más barato. Si es posible que haya otra empresa diferente que pueda ofrecer ese servicio más barato. O si tú podrías haber obtenido ese servicio incluso pagando eso porque se han optimizado los gastos y el impacto de los gastos ha sido beneficioso. Entonces, lo que dices es verdad, que falta transparencia muchas veces. No tiene que ser fácil, O sea, yo no me gustaría nada ser consejera de Hacienda, por ejemplo. No me gustaría, porque entiendo que tiene que ser muy complicado. Pero no tanto por un tema económico como porque seguramente hay aspectos políticos que quienes estamos aquí se nos escapan. Y no sé hasta qué punto pueden o no pueden hacer, pueden gestionar mejor o pueden gestionar peor. Pero que falta información, sin duda. Y que los inspectores de Hacienda funcionan por incentivos, los políticos funcionan por incentivos y tal, y todos funcionamos por incentivos también. Y a mí me gustaría analizar cuáles son esos incentivos. ¿Por qué no nos dan esa información? ¿Por qué no son más transparentes? ¿Quiénes están ahí? Porque muchas veces a lo mejor el foco
los responsables no están bajo el foco, sino que son grupos de presión, muchas veces son empresarios que están coludiendo o con la Administración central o con otras consejerías. Es un entramado muy complicado. Y ahí pues habría que poner foco, pero tampoco veo que lo exijamos, ¿eh? O sea, quiero decir, estoy contigo, pero tampoco veo yo que... Bueno. Aquí hay una. ¿Por allí? Sí, la última ya. La última. Rápidamente, a mí me han quitado muchas veces el carnet de liberal, también el de economista, y para topo de males encima fumo. Por eso te quería preguntar, María, si habéis mirado o si hay una zona de estudio en las campañas de demonización de los productos que soportan impuestos especiales y la inmediata subida de esos impuestos con un supuesto efecto piguviano, que todos sabemos que es una excusa. ¿Va a ser una tesis que dirijas? No, todavía no. Pues sí, he dirigido alguna tesis, pero todavía no. Pero mira, el tema yo creo que lo tocamos de refilón en el libro, porque hablamos de el intento de educar mediante los impuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Simón es fumador, yo soy el Estado, fumar es malo objetivamente, tienes que saberlo, Simón. Yo no fumo, no debes fumar, Simón. Pero, ¿sabes lo que voy a hacer? Te voy a poner impuestos para que te cueste más en el bolsillo y te tengas que pensar si realmente fumas o no. Eso que parece una buena idea, porque realmente pues él tiene un presupuesto limitado, etcétera, etcétera, los jóvenes van a dejar de fumar porque no se van a gastar, etcétera. Pensemos qué significa, si eso es así, si la subida de impuestos implica un cambio en el comportamiento, ¿qué significa favorecer la deuda y penalizar con impuestos la inversión? Si nosotros estamos obligando a los inversores a pagar impuestos muy altos y, sin embargo, estamos poniendo los préstamos baratos y estamos favoreciendo la deuda, lo que estamos transmitiendo a los ciudadanos es, por la misma razón que no debes fumar, Simón, usted no debe invertir porque le va a salir por un ojo de la cara. Mejor pida deuda, mejor endéudese. Entonces, el tema de la educación mediante impuestos tiene una doble cara que no se afronta. Claro, tampoco se trata de animar a que fumes, ¿sabes? Porque, como te acabo de decir, tercera vez, es malo fumar. Pero es bastante hipócrita el decir, no, estamos subiendo los impuestos, no es por recaudar más, no, que va, es para que la gente no fume. Porque si eso fuera así, entonces los impuestos a la inversión o los impuestos de sociedades estarían penalizando el comportamiento inversor y lo que te dicen es otra cosa. Es decir, se utiliza un argumento y no otro en función del público que te está oyendo y de lo que la gente quiere oír. Nadie quiere oír, estamos favoreciendo la deuda para que todo el mundo se endeude porque sacamos más pasta de las sociedades. Entonces subimos el impuesto a los empresarios, ¿por qué? Porque son los ricos malos. Y porque todos queremos impuestos progresivos y todas estas cosas. Pero al final, si realmente los impuestos tienen un componente educativo, pues también para todo lo demás, ¿no? Al final, el objetivo es recaudar, nada más. Bueno, son las 8:30. Solemos acabar un poco antes, María. Hemos estado, la prueba de que has llegado a las expectativas es justamente que se nos ha pasado 1:30 y casi sin enterarnos. Desde luego, creo que a todos nosotros nos has dejado unas cuantas preguntas y vamos a ver si, como decías, estamos en un espacio pacífico de diálogo sin crispación en el que podemos llegar a conclusiones individuales, y a mí me ha encantado decir que no estamos obligados a estar de acuerdo. No, por supuesto. Que nos debemos creer de verdad que la discrepancia es el caldo de cultivo en el que progresan la democracia y en general la convivencia y la sociedad. Siempre el pensamiento liberal es muy sugerente desde estos puntos de vista y deja unas cuantas preguntas a las que enfrentarse. Yo no solo me he quedado con unas cuantas en relación con el tema impositivo,
Sí que creo que este país tiene que hacer una seria reflexión, en general todas las democracias occidentales avanzadas, sobre los derechos que nacen de la asunción del riesgo. Es verdad que el riesgo en general está penalizado y a mí me parece que necesitamos una reflexión sobre eso, ¿no? En definitiva, que muchísimas gracias, María, muchísimas gracias a todos, y os anuncio que este semestre lo vamos a acabar el 1 de julio, estáis todos invitados, con un encuentro con el expresidente Rodríguez Zapatero, que va a hablar por vez primera sobre el fin de la violencia 10 años después. Bueno, da la casualidad que él era presidente del Gobierno. Yo creo que el fin de la violencia, en concreto de acabar con el terrorismo de ETA, es una conquista de nuestra sociedad, labrada día a día y con mucho dolor a lo largo de 40 años. Creo que nadie se puede atribuir el mérito de haber acabado, es un mérito de todos, pero bueno, en este caso, quien estaba allí y se ha ofrecido a venir a estar con nosotros un rato es este expresidente del Gobierno. Deciros que en septiembre comenzaremos el último periodo del año con la presentación del panel. Estamos trabajando en que nos acompañe una persona de relevancia pública para la presentación del mismo. Deciros que en octubre va a venir para hablarnos del procés catalán Juan José López Burniol. Es un comentarista de La Vanguardia, es un notario. Él estudió en Pamplona, fue notario en Tudela y creo que es una autoridad reconocida en esa materia. Y en noviembre tendremos a un filósofo, por cierto, navarro, que pasó mucho tiempo fuera de Navarra, que ha vuelto a vivir a Elizondo, que es Ramón Andrés. Es un enorme filósofo, es reconocido entre nosotros como Premio Príncipe de Viana. Muchos de nosotros lo hemos leído poco, yo os invito a que lo leáis. Es Premio de la Crítica por su último poemario, es un poemario magnífico. Tenemos a Ramón de Andrés y esperamos acabar el año en un encuentro con la institución Futuro con Antón Costas. Antón Costas fue presidente del Círculo de Economía catalán y fue nuestro primer invitado a los encuentros. Cuando nació Cociudadana fue el primero. Fue de alguna manera nuestro padrino. Y con la institución Futuro vamos a ver si organizamos un encuentro para el fin de año. Esto es lo que nos queda. Te reitero las gracias, María, y muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.